Las medidas preventivas se describen dentro de nuestro Código de Procedimiento a partir del artículo 585 y es importante que sepan esto, es importante que esto es sumamente importante de aquí en adelante por el resto de su vida profesional. Y es que para nosotros como abogados poder solicitar una medida preventiva debemos estar cuidadosos de cumplir con los requisitos, es decir, los supuestos que establece nuestro código para que el juez pueda dictarlas de conformidad con lo que la ley le establece. Y el artículo 585 dice que las medidas preventivas establecidas en este título las decretará el juez. Fíjense ustedes, el juez es quien las decreta. Y fíjense ustedes, vean lo que dice a continuación, y aquí comienzan los supuestos. Solo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, que fue lo que anteriormente hablamos, y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia, es decir, de que pueda quedar ilusorio, y del derecho que se reclama. Entonces, fíjense ustedes, el juez puede decretar la medida, en primer lugar, cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo. Eso dentro del derecho procesal y el derecho civil se le conoce como periculum in mora. Eso significa peligro en la demora. Peligro en la demora. ¿Por qué? Porque no tenemos idea de cuánto puede durar nuestro juicio. Sin embargo, la doctrina le ha abierto paso al criterio de que la tardanza misma del juicio trae intrínseco, es decir, trae in situ un peligro que, unido a otras condiciones propias de la litis que se está tramitando, constituye lo que se le ha denominado periculum in mora, un peligro en la demora. No tengo idea cuánto va a durar el juicio y entre tanto, como no tengo esa información, pues yo debo asegurar que mi contraparte pues no vaya a dilapidar sus propios bienes con la finalidad de no pagarme. De allí que se trate de sorprender con la medida al cautelado. De allí que se le trate de sorprender con una medida. Y no se requiera, fíjense ustedes, de su intervención previa a la resolución. ¿Por qué? Porque la medida preventiva la estoy solicitando incluso antes de contestar la demanda, antes de que mi contraparte conteste la demanda, incluso antes de citarlo. ¿Por qué? Porque estoy haciendo solicitud de mi medida junto con el libelo de demanda. ¿Para qué? Para que ésta se mantenga en reserva y no exista una notificación previa. Es decir, no que luego de que yo lo haya citado y no que luego de que él haya contestado, entonces venga yo y en ese momento solicite la medida, porque él ya está previamente avisado. Él puede para ese momento haber hecho cualquier jugada, ¿verdad?, que pudiera dejar ineficaz la solicitud de esa medida. Y en segundo lugar, cuando se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de que esa circunstancia y del derecho que se reclama. Eso se le denomina en el derecho civil como el fumus bonis iuris. Este supuesto requiere prueba del derecho que se reclame.
la cual debe acompañarse como base de eso que yo estoy pidiendo. Si no constare esa dentro del expediente, sino que se valga de cualquier otra prueba, no exige la ley que sea plena, pero sí que constituya por lo menos una presunción grave de aquel derecho. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense ustedes. Vámonos al ejemplo más sencillo. Yo firmé un contrato en el cual yo le estoy prestando dinero a una persona. Y pues ese contrato nosotros lo celebramos frente a un notario, lo firmamos, etcétera, etcétera. Es decir, tiene carácter de publicidad, es un documento público. Para la ley tiene una presunción de ser cierto el contenido que en este se encuentra. Y si yo solicito una medida preventiva de embargo de bienes, porque aquí entramos en otro punto, cuando no tengo la posibilidad de determinar sobre qué bienes yo puedo embargar, que fue lo que les dije en el audio anterior, hacer la tarea de investigar qué bienes tiene mi deudor, pues el abogado debe solicitar una medida de embargo sobre los bienes de forma genérica, con lo cual el juez cuesta un poco más, pero el juez deja abierta la posibilidad de declarar el embargo sobre todo aquel bien que se encuentre, una vez que ya se está ejecutando la medida, hasta cubrir el monto de la demanda. Eso está por allí en uno de los artículos. Ojo con los artículos 585 y siguientes. Ojo. Por supuesto que es mucho más sencillo y es mucho más fácil realizar la solicitud de una medida sobre bienes de los cuales ya tengo conocimiento que tiene mi contraparte. Eso para ese caso en particular. Y el artículo 586 precisamente dice que el juez va a limitar su medida a los bienes que sean estrictamente necesarios para garantizar las resultas de ese juicio. Y ese es un tema que está un poco en debate, porque si bien es cierto, el juez no es un perito, el juez no es un tasador, el juez no es un experto perito inmobiliario para él determinar cuánto vale o no un carro, cuánto vale un apartamento, etcétera, etcétera, sobre todo en los actuales momentos. Sin embargo, en la doctrina, antes era mucho más sencillo. Eso tiene mucho que ver con la situación económica país, indistintamente. El 587 señala algo muy importante, que el juez no puede dictar medidas preventivas sobre bienes que no sean exclusivamente del demandado, es decir, del cautelado. En el caso de que la persona a quien yo esté demandando sea una persona que esté casada, los bienes mancomunados o bienes pertenecientes a la comunidad conyugal también pueden sufrir de una medida, ¿ok?, para garantizar las resultas de ese juicio. Pero una de las cosas de las que tenemos que estar seguros es de que los bienes sobre los que estamos solicitando medidas sean efectivamente de la persona. Porque fíjense que para el momento en el que nosotros vamos a solicitar la medida, probablemente nosotros estemos promoviendo un título de propiedad de un apartamento en el country club, y resulta que en el momento que vamos a ejecutar la medida, resulta que el demandado lo vendió hace 2 días.
porque eso también ocurre. Que los demandados no necesariamente tú tienes que notificarles para ellos enterarse de que están siendo demandados e incluso que se está dictando contra ellos una medida. Entonces fíjense ustedes todas las cosas de las que un abogado debe estar pendiente. El 588 establece, ojo con el 588, ojo con este artículo. El tribunal puede decretar en cualquier estado y grado de la causa las siguientes medidas: el embargo de bienes muebles, Derecho Civil 2, el secuestro de bienes determinados, y fíjense que aquí la ley no dice si son bienes muebles o son bienes inmuebles. Y por tercero, la prohibición de enajenar y gravar inmuebles. Esas son las medidas más comunes que dicta el tribunal. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que las medidas que comúnmente se solicitan es para asegurar la resulta del juicio a un cumplimiento monetario, y la forma de poder asegurarlo es retener los bienes del deudor. Para eso existen esas tres figuras. Pero además de ello, el juez también puede tomar medidas complementarias, como lo dice el artículo. Podrá también el juez acordar cualesquiera disposiciones complementarias para asegurar la efectividad del resultado de la medida que hubiere decretado. Fíjense que el juez, además de haber dictado una prohibición de enajenar y gravar, también puede solicitar que la persona que está en esa casa pues desaloje la casa momentáneamente. Fíjense que no solamente está tomando la medida básica que le establece el código, está tomando una medida complementaria. Eso se debe a ciertas circunstancias que se deben demostrar en el juicio. Posteriormente, autorización o prohibición de ejecutar determinados actos. ¿Qué quiere decir esto? Que el juez, además de haber dictado las medidas que anteriormente dijimos, puede incluso dictar la prohibición de que se realicen a partir de ese momento otros actos. Y ese tipo de medidas complementarias ocurren, por ejemplo, en las sociedades mercantiles, en las que los socios celebran un acta de asamblea, celebran una compra de acciones de último momento, y el juez dicta una medida complementaria para que todo aquel acto de administración o cambio estatutario, por ejemplo, quede sin efecto una vez que se ha dictado esta medida complementaria. La parte contra quien obra estas medidas se puede oponer, es decir, puede manifestar estar en contra de esas medidas, y eso se sustancia. Es decir, fíjense ustedes, cuando hablamos de sustanciación hablamos de recaudar pruebas, de recaudar elementos que lo demuestren, y eso se resuelve por lo que dispone el artículo 602, 603 y 604 del Código. Y por último, la contraparte puede suspender la medida que contra él se acaba de dictar, siempre que éste pueda sustituirla por una caución. Fíjense ustedes, la contraparte ya sabe que va a sufrir de un embargo sobre su local, pero él, para poder seguir operando, él propone al juez, a través de una fianza o a través de una suma de dinero, que se suspenda esa medida, porque probablemente él concluya que la ejecución de esa medida le produzca más daño que pagar una caución. Esto no significa que el efecto de la medida se cae, simplemente se mantiene y se sustituye en una suma de dinero. Vamos a continuar
en otro audio.